Primero de Juan 4:1-3. Al finalizar nuestro programa anterior, nos encontramos comentando el versículo 1 de este capítulo. Recordemos que en el bosquejo general que presentamos la introducción a este libro, iniciamos unas reflexiones sobre el primer versículo de este capítulo, que da comienzo al párrafo titulado Advertencia a los maestros falsos. Este era uno de los párrafos incluidos en la tercera sección de esta segunda parte de la epístola, parte titulada Dios es amor. La citada tercera sección se titula como los hijos amados de Dios pueden conocerse unos a otros y convivir, que se extiende desde el capítulo 2 hasta el 29 hasta el capítulo 4, versículo 21. A modo de repaso, diremos que la primera parte de esta epístola se titula Dios es luz. Abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. La tercera y última parte, que aún no hemos comenzado, se titula Dios es vida y está incluida en el capítulo 5. Volvamos pues a considerar este capítulo 4 desde el principio, recordando que trata los siguientes temas: advertencia contra los maestros falsos y Dios es amor, lo cual implica que los hijos amados de Dios se aman unos a otros. Hemos titulado a este primer párrafo Advertencia contra los falsos maestros o los maestros falsos. Al llegar a este capítulo nos hemos encontrado ante una sección difícil de las Sagradas Escrituras. Una de las razones es que estamos ante el mundo espiritual, del cual no se conoce mucho. La segunda razón es que al tratar este tema es como si uno se encuentra en el territorio del diablo. Este es un pasaje muy importante de la Biblia y existe el peligro de que alguien pierda el control, pretenda alcanzar ciertas profundidades en el estudio de este tema, se precipite en expresar sus opiniones y se convierta en una persona fanática. Creemos que algunos cristianos manifiestan una preocupación anormal por el mundo de lo oculto y misterios que consideramos muy peligrosa, pero necesitamos saber lo que la Biblia enseña sobre este tema. En los primeros 6 versículos de este capítulo, Juan pronunció una advertencia contra maestros falsos. Él nos dejó la advertencia habiendo simplemente establecido en el hecho de que seamos, que no, de que seamos dado el Espíritu de Dios y que nos ha dado la unción para entender las cosas de Dios. Leamos entonces el primer versículo de este cuarto capítulo de la primera carta de Juan. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como ya dijimos, estamos tratando aquí el tema del mundo, de los espíritus, y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 4 leemos lo siguiente: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Este versículo fue citado en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, de la siguiente manera: y ciertamente, hablando de los ángeles, dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y un poco más adelante, en este primer capítulo de Hebreos, leemos en el versículo 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nunca hemos visto a un ángel, y el profesor Greg cree personalmente que los ángeles no tienen un
ministerio para la iglesia en el día de hoy, porque cree que ya somos habitados por el Espíritu Santo. Esa situación no puede ser mejorada. El profesor prefiere a un ser, prefiere a un ser que no fue creado como el Espíritu Santo, que a un ángel que fue creado para que le siga a todas partes y le sirva. Él cree que necesitamos colocar el énfasis sobre el ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero no solamente hay ángeles buenos que sirven a Dios, sino que están también los ángeles caídos. A ellos también se los llama espíritus en las Sagradas Escrituras. Los evangelios hablan con frecuencia del hecho de que los días del ministerio de Cristo en la tierra fueron considerados espíritus inmundos. Y para hablar de ellos suele utilizarse la palabra demonios, porque la Biblia utiliza este término. Como creyentes que se nos ha advertido que debemos colocarnos toda la armadura de Dios, porque estamos implicados en una gigantesca batalla que se lleva a cabo más allá de la esfera humana, porque se trata de una batalla espiritual. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como este versículo sugiere, el diablo tiene a sus demonios muy bien organizados. En su ejército de demonios tiene a los generales en los cargos más altos, y luego, según el escalafón militar, vienen los tenientes coroneles, los demás oficiales, suboficiales, soldados. Creemos que Dios tiene a sus ángeles organizados de forma muy parecida. Este versículo dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hace muchos años este consejo podría haber sonado tétrico o demasiado dramático, pero a medida que nos hemos ido distanciando en el tiempo en lo sobrenatural, era ridiculizado especialmente entre los intelectuales. Hemos llegado a una época en la cual Satanás se ha convertido en una realidad evidente y es adorado abiertamente incluso por personas de nivel social medio y alto. Se conoce actualmente centros de culto satánicos. En otro tiempo funcionaban en zonas marginales o poco conocidas, pero ahora operan en lugares a los cuales todas las personas tienen un libre acceso. Entre cosas muy extrañas que han ocurrido en todo este proceso, cabe destacar la publicación de muchos libros sobre este tema. Entre ellos podemos mencionar uno del escritor Richard Bach. El autor declaró que este libro fue el dictado por una voz y que el resultado no reflejaba su propio estilo de escribir. Mucha gente fue engañada por esta publicación, que constituye un concepto teológico de una joven gaviota que tiene atributos humanos y que remontó el vuelo hacia una perfección ilimitada y descubrió que cada uno de nosotros es simplemente la idea de una gran gaviota. Este libro enseña que el nacimiento, el pecado, las enfermedades, la muerte no son realidades, sino sencillamente ilusiones, que lo que los escritores bíblicos llaman pecados son verdaderamente virtudes,
y que la libertad consiste en hacer lo que a uno le parezca. Ninguna de estas enseñanzas es nueva, sino que surge del mismo mundo infernal. O sea que son todas ellas satánicas. En la actualidad estamos viendo alrededor de nuestras manifestaciones de demonios. Resulta extraño que todo esto esté sucediendo en una época materialista, que en el pasado nunca tuvo nada que ver con lo sobrenatural. En estos tiempos, cualquier concepto relacionado con lo sobrenatural era considerado con ironía o, o desprecio, no importando el nivel intelectual que uno tuviera. Tal individuo era considerado menos inteligente y equivocado, y nadie se cohibía de decírselo. Hoy en muchos círculos esto se vuelve a cambiar. Mucha gente se ha introducido en las profundidades del ocultismo y de las creencias afines, porque nunca han tenido ninguna formación bíblica en absoluto. Juan estaba hablando en este pasaje de los hijos de Dios. Nos había estado diciendo cómo teníamos que amarnos unos a otros y ayudarnos mutuamente. Pero también tenemos que ser cuidadosos. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses, a quienes amaba mucho, en el capítulo 1, versículo 9, les dijo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Es maravilloso amar, pero usted y yo nos encontramos en un mundo enorme, malvado, que puede aislarnos y que puede engañarnos, pero por ello debemos tener cuidado. Pablo oró para que el amor de los filipenses pudiera incrementarse, ¿sí? Pudiera incrementarse en conocimiento y comprensión. No tenemos que dejarnos engañar por cada uno que aparezca diciendo que es cristiano, porque muchos en realidad no lo son. Juan dijo, Juan dijo aquí: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No podemos perder el tiempo prestando atención a todos aquellos que alguien tiene poderes sobrenaturales, pues se nos ha dicho que probemos, que comprobemos la verdad de tales personas. Hay mucha simulación e imitación del cristianismo, que no tienen nada de sobrenatural. Y terminó diciendo el versículo: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas son maestros falsos. Pablo usó la palabra de esta forma en 1 capítulo 14, 3, donde escribió: Tercera de Pedro, el que profetiza habla a los hombres, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar aquí significa enseñar, exhortar e instruir. Hoy hay maestros frente a los cuales necesitamos permanecer alerta. La profecía ha llegado a convertirse en un tema interesante, y así debe ser. Un especialista en este tema llamado Robert Anderson dijo que debíamos tener cuidado con los que abusan de las profecías en beneficio propio. Hay muchos en la actualidad que están diciendo más que las Sagradas Escrituras dicen. Así deberíamos tener en cuenta esta advertencia. Simplemente porque alguien se acerque a nosotros diciendo que ama al Señor, no quiere decir que nosotros deberíamos amar a esa persona.
pues puede tratarse de alguien que sea más peligroso que una serpiente cascabel, porque está enseñando una doctrina falsa y no la palabra de Dios. Por más que lleve una Biblia grande debajo del brazo, continuemos leyendo. Ahora el versículo 2 de este cuarto capítulo de la primera de Juan. En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí comienza diciendo, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Y cómo hemos de decir quién tiene el Espíritu de Dios? El apóstol Juan nos dijo de manera, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano es de Dios. Aquí es donde todo comenzó, en Belén. Jesucristo nació en Belén y allí comenzó su encarnación. El Calvario y una tumba del jardín no tendrían sentido a menos que Él fuera lo que afirmó ser, a menos que Él fuera el Dios, hombre. La manera en que usted puede distinguir a los maestros falsos es que ellos niegan, escuchen bien, ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo. Eso no significa que no hablan bien de Él. Ellos destacan la notable juventud que tuvo y que fue un niño superior, que nació en el mundo. Dicen que fue un genio religioso y que estaba saturado de Dios. Dicen que probablemente tuvo un conocimiento de Dios mayor que cualquier otro hombre. Pueden expresar los mejores elogios sobre él. Pero pregúntele usted, ¿fue el Dios manifestado en un cuerpo humano? El apóstol Juan, en su evangelio, habló de él como el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Él era Dios, creó todas las cosas y se encarnó en un cuerpo humano. ¿Dónde? Allí, a Belén llegó. Él allí se produjo la encarnación. Cuando uno niega la encarnación, la deidad de Cristo, entonces uno también niega su obra en la cruz, porque ésta se apoya en lo que es. Los maestros falsos intentan anularlo, neutralizando, elogiándole. Esa es la forma en que el Señor Jesús es tratado hoy en muchos círculos. Pero es quien afirmó ser Dios, el mismo Dios. Juan se enfrentó directamente con el gnosticismo, que fue una de las primeras herejías, una de cuyas ramas dijo que Cristo vino sobre Jesús en su bautismo. Una de las primeras herejías. Y ahora nosotros vamos a identificar quiénes dicen esto, que Cristo vino a Jesús por su bautismo. Y él dejó en el Calvario. Y lo dejó en el Calvario. Y esto no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios dice que el niño de Belén fue más que un niño extraordinario, que su muerte en la cruz fue una muerte ordinaria, y que cuando él resucitó de los muertos, ascendió de la tumba en forma corporal. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 4 versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el profeta Isaías escribió en su libro en el capítulo 9 versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. El niño nace, pero un hijo es dado. El hijo provino de la eternidad, del llamado anciano de días, pero el hijo en su humanidad fue concebido
en el vientre de la Virgen María. Él vino en Belén, donde algunos pastores y sabios vinieron a adorarle. Era más que un hermoso niño. Él era el maravilloso príncipe de paz que hizo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz y que algún día traerá paz a este mundo agobiado por las guerras en el cual estamos viviendo. Lo importante es que tomemos nota de que esta es la señal que identifica si una persona es el falso profeta o no. Dice este versículo, el versículo 2, en esto conoced al Espíritu de Dios. Sí, así que debemos saber lo que una persona cree acerca de Jesucristo. Este es un dato muy importante. Continuemos entonces leyendo el versículo 3 de este cuarto capítulo de la primera de Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Esta fue la tercera vez que Juan mencionó al anticristo. Juan fue el único escritor que lo que mencionó y lo hizo solo en sus epístolas. En el segundo capítulo de esta epístola, versículo 18, Juan dijo en el 18, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el Altísimo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. Y más adelante, en el capítulo 2, versículo 22, escribió, ¿quién es el mentiroso sino que el que niega a Jesús? El que niega a Jesús, que es el Cristo. Este es el anticristo, pues el que niega al Padre, niega al Hijo. Como ya hemos visto en el capítulo 2, anti puede significar una de dos cosas diferentes. Puede significar contra o en vez de. Es decir, una imitación. Esta idea fue presentada en la Biblia. En Mateo capítulo 2, versículo 5, el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. En otras palabras, ellos lo imitarán. El término anticristo se usó por lo tanto en el sentido de fingir ser Cristo. El otro sentido es estar contra Cristo. El capítulo 13 del Apocalipsis nos presentó en las dos bestias del final de los tiempos. La primera bestia representa al gran líder político que vendrá, un anticristo que gobernará el mundo, un dictador mundial. Entonces vendrá un líder religioso que es llamado falso profeta. Él hará que el mundo adore a una primera bestia, vendrá como un cordero, pero bajo esta cobertura será como un lobo. Este personaje imitará a Cristo. Creemos que estos personajes serán dos hombres y ambos cumplirán todo lo que en la Biblia se dijo sobre el anticristo. Así que en los últimos tiempos habrá un destacado líder político, así como también un gran líder religioso. Toda nuestra civilización contemporánea está preparando el escenario para la llegada del anticristo. El líder religioso que vendrá unirá a todas las religiones del mundo bajo su liderazgo. En las actualidades se observan algunos signos en esta dirección. También a nivel político se observan movimientos en este sentido. Es decir, en el sentido de tener este mundo a un solo gobernante. Él traerá temporalmente paz al mundo, pero esa será la época más terrible que este mundo jamás ha vivido.
En el capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan dijo, así ahora han surgido muchos anticristos y hay bastantes en nuestro tiempo, pero ninguno de ellos es el anticristo. Son maestros falsos que están acercando al mundo para aquel día, preparándolo para la aparición del anticristo final. En estos primeros 6 versículos del capítulo 4 tenemos lo que algunos han calificado como un paréntesis. Quizás no hay aquí tal paréntesis, pero con seguridad aquí hay una especie de luz roja que Juan puso en este lugar del texto, una señal de precaución, una señal de detención. Él dijo que el amor tenía que ser puesto en práctica con buen juicio, con discernimiento y conocimiento. Tenemos que amar a los creyentes, pero debemos estar seguros que los llamados creyentes no sean maestros falsos. Tenemos que someter a prueba a aquellos que pretenden estar inspirados por el Espíritu de Dios y distinguir a los espíritus, porque hay profetas falsos que están preparando enseñanzas falsas. En los días del apóstol Juan había ciertos grupos de gnósticos que negaban la humanidad de Cristo y al hacerlo también negaban la deidad de Cristo. Presentaban a Cristo como un individuo raro y extraño que solamente es un hombre, que es una creación. Es por alguna razón que algunos sectores del pueblo de Dios han sido crédulos frente al error cuando éste se presenta bajo cierta cobertura de un lenguaje ambiguo que contenga un vocabulario que disimule o oculte la ausencia de ciertas verdades básicas del mensaje cristiano. Estimado oyente, nuestro tiempo ha llegado a su fin. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de este cuarto capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. Le agradecemos su constante seguimiento de este estudio y como contamos con su participación en nuestro próximo encuentro, le sugerimos que avance por sí mismo en la lectura del capítulo, por lo menos hasta llegar al versículo 9, para que pueda estar mejor preparado para comprender las lecciones que expondremos próximamente. Esperamos que este recorrido por la epístola aumente su comprensión del mensaje del apóstol Juan y que en esta etapa que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia sea de beneficio espiritual para usted al enfrentar a las demandas oportunistas de la vida diaria. Con esto pues nos despedimos y agradecemos a todos. Que Dios les bendiga y tengamos una bonita semana. Que ya, bueno, pues felicitándoles en este día, pues a todas las personas que trabajan. Feliz día del trabajador. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.